intentar de que no se duerman. Sé que muchos han caminado y están cansados, los felicito. Porque es importante saber nuestra historia. Porque primero nos ayuda a analizar y a estudiar. Primero, cómo hemos evolucionado y cómo hemos crecido en muchos aspectos, cómo hemos crecido como profesionales, pero también cómo hemos crecido como profesión, ¿no? En el caso de la ortopedia, de evolucionar de lo que era un tratamiento conservador con simple inmovilización y el que el hueso sane, porque el hueso es una estructura bastante noble que sana, aunque chueca, pero sana, y ahí viene el traumatólogo, digamos que precisamente el hueso sale chueco. Entonces, de ver cómo en el pasado se hacían tratamientos conservadores y el hueso sanaba, a cómo ahora podemos hacer de cirugías que antes necesitábamos hacer heridas grandes, ahora las podemos hacer con cirugías, con incisiones mínimamente invasivas. Entonces, también nos ha ayudado a crecer y a no volver a caer en los mismos errores del pasado, ¿no es cierto? Donde antes se creía que había que pelar el hueso como si fuera un plátano y dejarlo sin periósteo. Y ahora sabemos que no, que debemos proteger las partes blandas y darle la mayor cobertura al tejido óseo. Entonces, por eso es importante conocer nuestra historia y además que es parte de nuestra disciplina, ¿no es cierto? ¿Dónde nace la traumatología? Desde la época antigua hemos nacido los traumatólogos. ¿Por qué? Por atención de nuestras heridas, ¿cierto? El hombre, como todo ser vivo, ¿no es cierto?, tiene la capacidad innata de defenderse. ¿Para qué? Para preservar la vida, curar heridas. Entonces, este instinto de supervivencia es que innatamente en la antigüedad ya teníamos traumatólogos, ¿no es cierto? No eran llamados así, pero ya teníamos ortopedia y traumatología. Y cuando en un curso le preguntan a esta antropóloga americana, que es Margaret Mead, quien le dice, ¿cómo sabemos cuál fue el primer signo de la civilización? E increíblemente ella respondió, el primer signo de la civilización fue esto, el hallazgo de un fémur fracturado, pero además consolidado. Como ustedes pueden ver, esto es un callo. Y si podemos ver, a pesar de todo, tenemos pues alineamiento, ¿no? Ha sanado como ha podido, pero como pueden ver, ha sanado. Pero para que suceda esto, alguien tuvo que tener la idea en la cabeza de alinear e inmovilizar. ¿Qué quiere decir? Que alguien tuvo que ayudarlo a sobrevivir, ¿no es cierto? Recuerden que en el reino, si ustedes ven, los hombres desde la prehistoria cazamos y siempre estamos en guerra, nos gusta la guerra, ¿no ven? Lo vemos como diversión, lo vemos como poder, pero siempre hemos estado en guerra, ¿no es cierto? La lucha. Para sobrevivir en la prehistoria, para poder comer, tener alimento, tener abrigo, tenemos que cazar, ¿no es cierto? ¿Y quiénes eran los que iban a cazar? Pues los hombres. ¿Quiénes eran los que tenían que proveer? Pues los hombres. Ahora se han olvidado, pero esperemos que vuelvan a proveer, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasaba? Un guerrero, un buen guerrero, necesitaba estar fuerte, sano, ¿no es cierto? Entonces tenían que protegerlo. Lo mismo ha habido una época donde, pues, era diversión la guerra. ¿Se acuerdan de los gladiadores? En esta película, y era diversión, ¿no? Descuartizarse era divertido, ¿no es cierto? Y finalmente, pues, las guerras, ¿no? Entonces, como pueden ver, nadie dejaba al soldado caído. Todos iban a auxiliar, se auxilia, porque perder un hombre es perder parte de tu batallón. Menos hombres, menores probabilidades de ganar la guerra, ¿cierto? Y es ahí donde también nacen los traumatólogos, o sea, somos una necesidad. Y acuérdense que en el reino animal, como ustedes pueden ver, en el reino animal, toda especie, todo animal que está mal herido, que no puede pararse, no puede caminar, pues queda atrás de la manada, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Se convierte en comida para todo lo que es carroña, ¿no es cierto? Es la ley del más sobrevive el más fuerte, ¿no es cierto? Entonces eso pasa, pero como habíamos visto, alguien tuvo que ayudar a ese hombre a sobrevivir con el fémur y que consolida, y además tuvo que tener la idea de alinear y movilizar para poder proteger y poder alinear esa extremidad, ¿no es cierto?
Entonces, ayudar y servir a alguien en sus dificultades es donde nace la civilización y también nace lo que ya son los indicios de la ortopedia y traumatología. ¿No? Ya en el antiguo Egipto se vieron que al principio todo hacíamos en madera, toda la inmovilización en madera, pero hasta que nace la edad del hierro, y realmente nos encanta el hierro, a los traumatólogos nos fascina el hierro, ¿ya? A partir de ahí es donde pudimos crear muletas, férulas de hierro, podemos crear instrumentos y objetos mucho más sólidos que nos ayuden a portar y soportar, ¿no es cierto? Que acuérdense que aquella época pues todo era fierro, era metal y tenían que tener soporte para poder luchar más que todo. Es así que en la Segunda Guerra Púnica, fueran 3 guerras púnicas entre Roma y Cartago, este general romano Marcus Sergius perdió la mano, fue amputado en una de las batallas y obviamente al ser un general, pues él no quería dejar a su batallón. Y él fue uno de los primeros en crearse una prótesis metálica de mano para evidentemente poder cargar o alzar la espada. Entonces, siempre la guerra de nuestro lado. Ya después, Ambrose Paré, en el siglo XVI, ven, era un médico militar francés y él mejoró esta mano, ya, podemos decir prótesis de mano, donde le pudo dar movilidad con ciertos aditamentos que pudo aplicar adheridos y fijados al codo. Pero además, como todo francés, le tuvo que dar un poco más de estética, ¿no? Y lo forró en cuero para que sea un poco más estético. Y ya si analizamos la historia, la historia van a encontrar muchos referentes, ¿no? Porque en todo lado, todo el mundo estaba haciendo su historia, y mucho en las distintas especialidades, así que no podría decir a ciencia cierta, este sí es el verdadero o este ha creado, ¿no? Porque la historia es diversa y cada quien lo cuenta de acuerdo a su perspectiva. Pero sí, Hipócrates es considerado uno de los pioneros en ortopedia y traumatología. Siempre vamos a escuchar hablar de lo que es el Corpus Hipocrático, que es un texto donde él ya empieza a describir lo que es el tratamiento de las fracturas, las luxaciones. De aquí nace lo que es las maniobras de tracción y contracción, ¿no es cierto?, con la famosa maniobra hipocrática. Luego vemos cómo él ya nos da principios en cuanto a fijación de las fracturas, principios básicos de cómo fijar una fractura, el alineamiento más que todo, cómo tratar infecciones óseas, ¿no es cierto? Y muy importante para nosotros es hablar de biomecánica. Nos habla de la biomecánica para el tratamiento de las enfermedades de Goldberg, ¿ya? Especialmente en los que estaban con estudios. Ya, paralizado esto. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos, esa era la maniobra famosa maniobra hipocrática, que era para reducir una luxación glenohumeral. Actualmente ya no la utilizamos porque se ha visto que es muy traumática. Existen muchas otras maniobras que les van a encontrar en su guía práctica. Y, bueno, Galeno de Pérgamo era considerado, entre comillas, el padre de la medicina deportiva. Esto lo digo entre comillas porque no existe algo que diga sí, verdaderamente fue el padre. ¿Por qué lo consideraban el padre de la medicina deportiva? Acuérdense que en un momento, pues los gladiadores, la lucha entre gladiadores era considerada un deporte. Entonces él se dedicaba a tratar a este tipo de personas. Pero lo más importante de él es esto, ¿no? Que fue quien creó el Ministerio Medical, ¿no? Él hizo mucha investigación médica, él fue un anatomista, pero de acá él lamentablemente lo que hacía era disección en animales. Él trataba de traspolar y tenía en la cabeza de que nuestro organismo podía ser igual al de un animal, ¿no es cierto? Porque en aquella época era prohibido y además era penado con muerte el disecar un ser humano. Esto fue con la época de la
nacimiento y todo lo demás, pues, lamentablemente muchas de sus teorías fueron refutadas y pudimos ver que no, pues, no somos para nada parecidos en muchos aspectos a los animales, especialmente al perro, no nos parecemos en nada, ¿no? El perro es bien. Luego, uno de los inventos más importantes o las creaciones o las modificaciones, podríamos decir, porque no fue que nos inventamos el yeso, sino que lo modificamos. ¿Qué se vio? Pues el yeso, lo que utilizaban para las paredes en la construcción en aquella época. Se le ocurrió a Pirogó, de los persas, a Ramsés, ¿no? Decir, bueno, si esto funciona, ¿por qué no metemos la tela al yeso y empezamos a crear unas vendas de yeso? Y de ahí nace lo que llamamos el yeso de París, que no es más que el sulfato cálcico hemihidratado, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían eso? Al principio, ¿sí? Lo que hacían, como ven en esta cajita, la extremidad que estaba fracturada o mal alineada, se buscaba alinear, se cubría con esponjas, medias y se metía dentro de una caja y se le vaciaba yeso, tal cual. Luego Pirogov dijo, bueno, metamos a esta mezcla tela. Y ahí fue donde empiezan a nacer las vendas de yesos. Los persas lo atribuyen a Ramsés, ¿no es cierto? El uso de la medicina, pero como les dije, pues no podemos decir si este fue, porque cada continente tiene su historia. Y el yeso ha ido progresando, como ven, tenemos las vendas de yeso, en un tiempo se utilizaba mucho, pesado, ahora tenemos el yeso de fibra de vidrio, mucho más liviano, mucho más duradero, casi fácil de aplicar. Pero el nacimiento de la ortopedia, como sabemos que es la corrección de deformidades, ¿no? Hay que ver una época. Una cosa es la ortopedia y otra cosa es la traumatología. Si yo camino, me golpeo, eso es trauma, ¿no es cierto? Leve, liviano, es trauma. La ortopedia es otra cosa. Nicolás Andri, gracias a él, saben que nosotros tenemos nuestro árbol, ¿no es cierto? Él fue quien nos puso el árbol como emblema y al día de hoy se utiliza como un emblema de la ortopedia y traumatología a nivel mundial. De hecho, la sociedad caseña de trauma a nivel nacional, nuestro emblema es el árbol del Nicolás Andri. Se lo atribuye como el padre de la ortopedia en mucha historia, pero sí, Jean-André Manel, en 780, un cirujano suizo, pues el verdadero padre de la ortopedia, vamos a llamarlo, porque fue el primero en fundar una institución que se dedicaba a ¿qué? A precisamente al tratamiento de las deformidades en niños. Y eso es lo que hace la ortopedia. La ortopedia corrige deformidades, previene deformidades. La traumatología trata del trauma. Si yo voy a trauma, me voy a lo que son fracturas y lesiones traumáticas, ¿no es cierto? Pero una época moderna donde se fusionó. Y de ahí empezamos a llamarnos ortopedia, traumatología, porque obviamente tratábamos el mismo sistema musculoesquelético, ¿cierto? Entonces, la unión de estas ramas hace que se vuelva una especialidad quirúrgica. Y hasta el día de hoy se ha consagrado desde el siglo XIX hasta el siglo XX como ortopedia y traumatología. Pero para esto ha tenido que haber desarrollos claves, muy importantes para el ejercicio del ortopedista traumatólogo. Entre ellos, que la cirugía sea considerada como ciencia a partir del siglo XX, ¿no es cierto? Pero además, el desarrollo de la anestesiología, por allá por 1840, muchos le atribuyen a William Morton, pero sí, la anestesia nos ha abierto una puerta bastante grande que nos ha permitido hacer mejores tratamientos y mejores intervenciones. Y cómo no, la sepsia y la antisepsia por allá por 1890. ¿Por qué? Porque gracias a eso hemos empezado a prevenir las infecciones, ¿no es cierto? El hueso es una estructura noble, dura, pero es muy malo para defenderse de la infección, así que es importante tener los conceptos de antisepsia, que también es muy importante dentro de los críticos científicos que han marcado el desarrollo de la ortopedia y traumatología, la radiografía. Y ustedes van a ver en sus rotes
cuando entran a quirófano, que el día de hoy nuestro caballo de batalla es la radiografía, que son los rayos X portátiles, para todo es radiografía. No podemos ver el pensamiento, pero lo podemos intuir. La radiografía ha sido un hallazgo incidental por este señor que es William Röntgen. La primera radiografía que se sacó fue el 22 de diciembre del 95, fue un hallazgo accidental. Si ven ahí es la mano de su esposa. Y él pudo ver que los rayos, que yo llamo rayos X porque no sabía de qué rayos se llamaban, ¿no ves? Es que esa persona es X, ¿no ves? Los rayos X. Ahí fue. Y vio que habían algunos objetos que dejaban penetrar los rayos y otros no. Y ahí fue donde tuvimos lo que son las imágenes, las distintas densidades de los rayos. Entonces, si ustedes ven cómo hemos ido evolucionando de un hallazgo, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy tener una especialidad que es la imagenología, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ha ayudado a crecer y a progresar. Pero también es importante que mucho, así como el yeso, los rayos X, quien ve la oportunidad de mejorar algo y lo mejora para el bien de los demás, realmente es alguien que contribuye mucho al mundo y a las personas. Marie Curie es considerada una mujer que yo admiro mucho, era polaca, ella escapó a Francia porque en aquella época, pues a las mujeres no se le permitía estudiar. Y ella estudió de forma oculta, se podría decir. Ella era tanto química como física. Como pueden ver, ella no tenía nada que ver con la rama de la medicina, ¿ya? Pero ella descubrió lo que era el radio y el polonio, ¿ya? Y lo que pudo ver es que podía ayudar en las enfermedades oncológicas. Ella fue quien pone el término de radioterapia y radiación. A ella es a la que se le atribuye este término de radioactividad. Y podemos empezar a usar para el tratamiento de cáncer. De hecho, es considerada la madre de la radioterapia. Si ustedes ven en la historia, ella tenía un collar, ¿no?, donde ella cargaba material radioactivo, probablemente radio y polonio. Polonio, obviamente, en homenaje a la tierra donde ella nació, ¿no es cierto? Pero además, ella vio que los rayos X eran muy útiles. Entonces, en los campos de guerra, mucha gente moría y muchos soldados también tenían que venir y ser amputados y no se sabía. Y entre trasladar a un soldado del campo de guerra hasta el hospital del lugar, ¿no?, entonces se perdía tiempo y se perdían vidas. Él agarró, primero ella no era médico, no sabía nada de autos, tuvo que aprender algo de medicina, tuvo que aprender de autos. ¿Para qué? Para poder hacer y llevar esos rayos y volverlos en unos rayos como estos portátiles y llevarlos a los campos de batalla, ¿no? Entonces ella preparó a 150 mujeres que tampoco sabían manejar, les enseñó a manejar y les enseñó a operar esto. Y gracias a esto se pudo salvar 1,2 de millones de soldados heridos que fueron examinados, ¿no? Pudieron ver que tenían fracturas, pudieron hacer un tratamiento, pudieron sacar radiografías abdominales. Entonces cómo se puede potenciar un invento que lo realizó alguien y que alguien supo sacarle provecho, y hasta el día de hoy pues hay que darle gracias porque tenemos el rayos X portátil, mucho más mejorado, mucho más liviano de cargar, ¿no es cierto? Tanto que lo tenemos dentro del quirófano. Entonces no se olviden de eso. Ya después, como especialidad, al inicio, nosotros utilizábamos, mientras más hierro le poníamos, mientras más metal le poníamos, más tornillos, era la mejor fijación para la fractura. Posteriormente fuimos evolucionando y dijimos, no le pongamos tanto fierro, disminuyamos los tornillos y demos la oportunidad al hueso de sanar sin pelarlo tanto. Pero luego viene Gerard Kutcher y dice, ¿y si mejor tratamos las fracturas sin abrirlas? Y entonces él inventa lo que es el clavado endomedular. Y entonces este dispositivo que entra por un lugar sin necesidad de tocar la fractura y permite una formación de callo respetando todo lo que es la biología del
hueso. Pero además de esto, no conformes, empezaron a crear Circle Challenge y se creó las prótesis, ¿cierto? Que cambiamos todo lo que estaba mal. Un paciente que tenía artrosis, que le dolía mucho, un paciente con fracturas, ¿no es cierto? Decidimos reemplazar y ponerle una cadera de metal. Pero a esto aprovechamos el invento de lo que utilizaban los odontólogos para taparte la muelita, que es, ¿no es cierto?, cemento. Nosotros aprovechamos la idea y nos las llevamos a las prótesis. Y nace lo que es el polimetilmetacrilato para las prótesis. Y hoy en día tenemos prótesis con y sin cemento, ¿no es cierto? Es uno de los mejores inventos que tenemos porque la prótesis nos permite tener una movilidad y una libertad de movimiento muy parecido a lo normal, ¿no es cierto? ¿Que tiene complicaciones? Las tiene, pero en general es uno de los mejores inventos del hombre. Luego viene Kenji Takagi en 1938, donde ya empieza y dice, pues, veremos qué hay dentro de la articulación sin necesidad de abrirla. Y empezó a meter así, un simple tubo, como una lupa, y hizo una exploración de la rodilla. Esto nos permitía ver en tiempo real cómo estaba el ligamento, cómo estaban los meniscos, ¿no es cierto? Pero gracias a esto también se fue mejorando y ya Watanabe nos agarra y nos pone estos que son las ópticas, la óptica de luz fría, ¿no es cierto? Y ya en 1962 realizamos la primera meniscectomía, ¿ven? Sacamos parte del menisco. Ahora ya no lo queremos sacar, ahora ya lo suturamos y podemos suturarlo con simples ventanas pequeñas y viendo aquí en un televisor podemos ver toda la articulación y hacer todos los tratamientos que requerimos. Esa es la cirugía artroscópica, una cirugía mínimamente invasiva. Ustedes pueden ver de lo que era ver por un tubo, ahora ya podemos entrar con pequeñas cámaras y tener una visión directa en tiempo real de una anatomía verdadera del paciente, ¿no es cierto? Nosotros como traumatólogos pues le metemos el tubo a la rodilla y a toda la articulación que podemos meter, incluso a los metacarpianos, ¿sí? La artroscopía es parte de una subespecialidad de la ortopedia, ¿no? Hay traumatólogos, artroscopistas de hombro, artroscopistas de rodilla, ¿no es cierto? Estamos muy bien subdivididos. Y si quieren curiosear una película con algunos datos reales y otros fantasiosos, esta película se la recomiendo, es muy buena. Y ahora vamos a introducirles un poquito a lo que es la traumatología. Ya les dije que él fue el creador de nuestro famoso árbol, ese es nuestro árbol, el árbol de Nicolás Andri. Como pueden ver, lo que estamos tratando es de corregir esa deformidad, ¿utilizando qué? Un póster. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestras placas, nuestras férulas, tratar de corregir la deformidad. Entonces, obviamente es una rama de la cirugía que nace del griego, que es traumatos, trauma, heridas, y logra estudio de la herida, ¿no es cierto? O del trauma. Y ortopedia, que viene de ortos, que quiere decir derecho, recto y niños, ¿no? Y básicamente es evitar la deformidad. Entonces, la traumatología, como les he dicho, es todos los días estamos en relación a la traumatología. Si yo agarro y esto, es trauma, ¿no es cierto? Si yo me tropiezo, es trauma, me resbalo, es trauma. Te resbalas, te accidentas, es trauma. Entonces, día a día estamos pues en relación con trauma. En cambio, la ortopedia es el arte de corregir y evitar deformidades, ya sean adquiridas o congénitas. Si yo veo una fractura en un niño y no hago, digo, tengo que alinear esto, tengo que poner, ¿para qué? Porque voy a evitar que haga un varo, entonces estoy evitando una deformidad a futuro, ¿de acuerdo? Y si vamos en porcentajes, vamos a ver que las lesiones traumáticas son mucho más frecuentes que las ortopédicas, ¿no es cierto? El trauma se refiere a lesión en tejido óseo, músculo y tendones. Entonces tenemos fracturas, luxaciones y esguinces, ¿no es cierto? Y si vamos, lo
primero que tenemos que saber es qué es una fractura. ¿Y qué es una fractura? Es una solución de continuidad en el tejido óseo, ¿no es cierto? Sea parcial o puede ser, como ven acá, ven esta clavícula tiene una solución de continuidad. Acá tengo una solución de continuidad tanto en la tibia como en el peroné, ¿cierto? Y acá una solución de continuidad en el fémur, ¿cierto? Mi diagnóstico será fractura de clavícula, fractura de pierna, fractura de fémur. Pero mi lectura radiológica será una solución de continuidad. ¿Ya? Luego tengo que saber, los huesos largos se fracturan, pero también debemos recordar que todos los huesos tienen epífisis proximales y distales, ¿cierto? Y que esas superficies, las epífisis, tienen comunicación con las superficies, son superficies articulares. Entonces yo tengo que ver si mi fractura es intraarticular o extraarticular. Pero además, al estar en relación con las articulaciones, puedo tener una combinación de una luxofractura, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá, ¿qué es una luxofractura del tobillo. Ya en las teóricas más adelante les voy a explicar por qué es una luxofractura del tobillo. ¿Y qué es la luxación entonces? Es la pérdida de relación entre dos superficies articulares. Aquí estamos viendo una luxación glenohumeral, ¿de acuerdo? Aquí está la cabeza del húmero y aquí está la glena. Y aquí estamos viendo una pérdida de relación de la articulación húmero-radiocubital, una luxación de codo. ¿La luxación es una verdadera emergencia? Sí, claro que sí. Entonces debemos reducirla lo más antes posible. Ahora fíjense, esto es una fractura intraarticular y esta es una luxofractura. ¿Cuál es peor? Pues la luxofractura, ¿no es cierto? Porque aparte de fracturarse se ha salido de su lugar, ha perdido la relación. Yo tengo que recomponer toda esa anatomía. Y luego el esguince, quien no ha tenido un amigo, un familiar que se ha esguinzado, o ustedes mismos, ¿no es cierto? El esguince es una torcedura, ¿no?, que lleva más allá del rango de movimiento y que puede lesionar, puede romper, desgarrar los ligamentos, ¿no es cierto? Y ya cuando se rompe completamente podemos llegar a la luxación, pues claro que sí, ¿no? Porque hay que romper el ligamento para que la articulación se caiga. Y esto es muy importante. Para todo esto que estamos hablando tengo que yo conocer la orientación espacial, lo que es la posición anatómica. Muy importante la posición anatómica hasta para cuando ustedes vayan a leer radiografía. ¿Por qué? Porque yo tengo que imaginarme al paciente en posición anatómica. Y como dice su libro de anatomía, que está mirando al oriente, ¿no es verdad?, con las palmas adelante. Posición anatómica, porque es la forma en que ustedes van a leer su radiografía. Gracias a esta posición anatómica, nosotros tenemos los ejes, ¿no es cierto? Gracias a esto, o sea, el plano coronal, el sagital y el axial, ¿no es cierto? Y en estos planos es donde se dan los distintos movimientos, ¿no? Plano sagital, flexión, extensión, plano frontal, abducción, etc. No es una clase de anatomía, es un simple ejercicio. Debemos saber también que existen movimientos activos y pasivos, y es importante que ustedes lo sepan al momento que van a ir a explorar un paciente. ¿Cuándo es un movimiento activo? Esto es un movimiento activo, ¿no es cierto? Si yo tengo que ayudar, es un movimiento pasivo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces el paciente restringe su movimiento por dolor, ¿ya? Pero también tengo que ver algunos términos como el valo y el valgo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con esta misma acá? Para darles ejemplos, desde esta imagen del centro, ven la línea, vamos a ver esta línea está en un eje, es un eje anatómico, un eje biomecánico, ¿no es cierto? Lo que tengo que ver es que la triángulo esté alineado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, fíjense cómo es el vector, mayormente. ¿Dónde está yendo la punta? Hacia adentro. Está mirando. A eso denominaré
valgo, ¿no es cierto? Valgo. Y en rodilla llamaremos genuval. Al contrario, si yo tengo al revés, la punta está mirando hacia afuera y estoy así, tengo var. Estos términos se aplican en todo. Aplican las desviaciones de las fracturas también, ¿no es cierto? Tengo una diáfisis de fémur desplazada en valgo, tengo una diáfisis de fémur desplazada en varo, ¿de acuerdo? ¿Ven? Un cúbito varo, un cúbito valgo, ¿no es cierto? Está mirando adentro y el otro hacia afuera. Son deformidades que pueden ser secuelas por fracturas. ¿No? Lo mismo en la cadera. Hablamos de coxa valga o coxa vara. Varo. La deformidad en varo a veces es muy frecuente en las fracturas del extremo proximal del fémur. ¿Ya? El varo es frecuente en las fracturas del extremo proximal del fémur. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos este ángulo que llamamos el ángulo cérvico-diafisiario entre 25 y 35 grados metros. Si este ángulo se cierra, se llamará varo. Si este ángulo se abre, se llamará varo. En todo caso, cuando yo quiero tratar una fractura de extremo proximal, trato de presionar este varo y evitar el varo. ¿Verdad? Lo mismo en el pie. Puedo tener un pie equino, frecuente en los niños. Puedo tener un pie talo, ¿no es cierto? Algunas deformidades como el pie cabo y el pie plano. La columna igual, acuérdense, en este caso, orientación, yo cómo reviso la columna, no voy a revisar en la P, reviso en esta, ¿no? Posterior, ¿no es cierto? Entonces voy a ubicar a mi paciente de espaldas y voy a ver cómo es el alineamiento de la columna. Veré si tiene escoliosis, veré si tiene cifosis, ¿no? Y veré si tiene también lordosis, ¿no es cierto? Que pueden venir combinadas, sí, y son los términos que vamos a manejar en lo que es el área de columna. Y les decía, yo puedo tener las fracturas, esto es una diáfisis de fémur con desplazamiento medial, con desplazamiento lateral, desplazamiento está mirando hacia adentro. La parte distal, fíjense, la parte distal se va hacia afuera. Entonces se está yendo en valgo. La parte distal se va hacia adentro. ¿De acuerdo? Es como se lo aplica en la parte de fractura. ¿Ya? En cuanto al mecanismo, obvio, el mecanismo es una cosa y la energía es otra cosa. El mecanismo, por ejemplo, es me he caído con mi pie en inversión. Me he caído con mi pie en inversión, ¿no es cierto? Me he caído con mi mano en hiperfusión, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo. La energía es alta o baja, ¿no es cierto? Un paciente anciano, si se cae de acá y se fractura, no es normal, ¿cierto? O sea, es una baja energía, ¿no es cierto? Un accidente de tránsito es alta energía, ¿no es cierto? Si te caes de 8 pisos, es alta energía, ¿no es cierto? ¿Quién sobrevive? Bueno, se entiende el concepto, ¿no? Entonces, ahí va lo que es el trauma directo y el trauma indirecto. Directo, si yo agarro y lo quiero golpear y él pone su mano para defenderse, lo golpeo y se fractura el antebrazo. El trazo va a ser transverso, entonces va a ser un mecanismo directo. Pero si yo estoy corriendo o me caigo de altura, caigo, pongo apoyo, flexiono, voy a tener un componente de flexión, rotación. Y a eso me va a dar un trazo oblicuo o espiroideo y es un traumatismo indirecto. ¿De acuerdo? Lo que les decía de la energía, un accidente de tránsito, pues, de energía, ¿no es cierto? Pero también aquí tengo que sopesar el tipo de paciente, si hay comorbilidades o no. Yo tengo que saber que un paciente renal, un paciente diabético, un paciente con artritis reumatoidea, ¿va a tener alteración en el tejido óseo? Pues por supuesto que sí, ¿no? Incluso va a tener alteraciones en la consolidación del tejido óseo. Tengo que ver que
Una cosa es un hueso sano y otra cosa es un hueso osteopénico, ¿no es cierto? Es mucho más fácil que un hueso osteopénico se me fracture, independientemente de la edad. Si eres un paciente joven y tiene enfermedades de base, pues como un paciente con insuficiencia renal, es probablemente que tenga alteraciones, ¿no es cierto?, en el tejido óseo. Entonces, tiene mayor probabilidad de tener una fractura con mecanismo de baja energía, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Y cómo localiza? Acuérdense de esto. Estos son los huesos largos que tienen epífisis, epífisis proximal, epífisis distal. Y las diáfisis las vamos a dividir en tercios. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Bien fácil, ¿no? Tengo un paciente, una radiografía con una solución de continuidad en el epífisis proximal del húmero. Tengo un paciente con una solución de continuidad en el extremo de la epífisis distal del húmero, ¿se entiende? Tengo un paciente con una solución de continuidad en el tercio medio de la tibia. Tengo un paciente con una solución de continuidad en el tercio inferior de la tibia. ¿Se entiende? Son los términos que deben empezar a apropiar. ¿No es cierto? Y lo que les decía, por el tipo del trazo, o sea, es un hueso, las fracturas pueden clasificarse transversas, oblicuas, espiroideas y conminutas. Pueden ser segmentarias. ¿Segmentaria a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia de esto con esto? Chicos, aquí se equivocan en el examen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estoy viendo aquí? Aquí estoy viendo un solo trazo, ¿no? Aquí estoy viendo ya son dos trazos. Segmentaria y dos trazos en un mismo hueso, ¿no? Si yo me fracturo el radio del cúbito, ¿será fractura segmentaria? No. No. Es fractura del cúbito. La segmentaria tiene que ser en un mismo hueso, ¿ya? Y los niños tienen su propia fisiopatología que verán en el capítulo de traumatismo en niños, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ustedes tienen que saber dentro de lo poquito como base para poder realizar una historia y poder ya irse acostumbrando a lo que son los términos en ortopedia y traumatología. Si ustedes ven, no variamos de lo que es la anamnesis o la historia clínica normal. Sí tomamos importancia a los rangos de movimiento, pero también tenemos pruebas especiales, ¿no es cierto? Ya sea cuando quiero ver un manguito rotador, quiero ver lesión de cruzados, quiero ver un neuroma de Morton, que eso lo van a encontrar en su guía. Pero en general es la base. La marca importante, yo desde que entra el paciente puedo ver qué tipo de marcha tiene, ¿no es cierto? Y eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Importante las patologías de base? Sí, muy importante, ¿verdad? Tenemos que saberlas, tenemos que preguntarlas. Y en algún momento, ustedes saben, nos llaman a los traumatólogos los artesanos, así es. Pero la vida es movimiento, ¿no es cierto? Entonces, la ortopedia y traumatología no es una ciencia, es un arte que transforma vidas devolviendo a las personas el poder de moverse libremente. Y eso es lo que hacemos en la ortopedia y traumatología. Devolverle a las personas la habilidad de tener movimiento. La vida cotidiana es movimiento y nosotros les devolvemos este movimiento. Gracias.